Abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis y vamos a tratar el tema de la quinta trompeta. La quinta trompeta del Apocalipsis. En los primeros juicios que vimos de los sellos, una cuarta parte de la humanidad va a desaparecer y todos estos 2,000 millones aproximadamente de seres humanos van a irse al infierno. Dice la Biblia que la muerte comenzó a arrasar con 2,000 millones de personas y el infierno. Si hay niños chiquitos, les vamos a pedir que afuera los cuiden, por favor, porque está entrando todos esos lloridos o lloriqueos a la televisión. Entonces, al llegar al capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, encontramos las trompetas. Muchos han confundido Primera de Corintios 15, 51 y 52 con las trompetas y dicen que cuando la última trompeta suene, entonces viene el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, la grande equivocación de esta enseñanza es que las trompetas son de juicio y la trompeta que se toque en el arrebatamiento de la iglesia es para llamarnos a casa. Entonces tenemos que leer el capítulo 10 capítulo 10 de los Números para entender que Dios usaba trompetas y shofares, que son dos cosas diferentes. Los shofares eran cuernos como de chivo así grandísimos y tenían diferentes toques. Por ejemplo, uno de los toques, acuérdense que Israel eran casi 2 millones de personas acampadas, divididas en tribus. Imagínense ustedes sin internet, sin iPhone, sin teléfono celular. ¿Cómo podía Moisés comunicarse con tanta gente para decirle, levanten las tiendas y vámonos mañana a las 6 de la mañana, continuamos nuestro viaje hasta la tierra de Canaán? Lo hacían a través de los sonidos de los shofares. Entonces, por ejemplo, cuando se oía como a las 4 o 5 de la mañana, un sonido así, sin parar, significaba, levántense y reúnanse alrededor del campamento. Y cuando el shofar decía, con intermedios, significa alarma. Estamos siendo rodeados y el enemigo nos puede destruir. Entonces, eran diferentes formas en las que se reunía a través del sonido del shofar. Por eso se usa el sonido de la trompeta cuando Cristo vaya a venir en Primera de Tesalonicenses 4 y en Corintios capítulo 15. Y aquí encontramos en el Apocalipsis las trompetas del juicio de Dios. No es la última trompeta donde viene Cristo. Cristo viene en la última trompeta de la fiesta de Rosh Hashanah. A ver, otra vez, antes de entender esto, porque necesitan bases para entender el Apocalipsis. Dios le da 7 fiestas a Israel. Y en Levítico 23, la palabra moed o moedén, que se usó para convocaciones o congregaciones, significa citas o ensayos, en inglés rehearsals, divinos. Les voy a dar primero la Pascua, que comienza en abril, que hasta Éxodo capítulo 12 comienza el calendario religioso de Israel. Cuando dice la Biblia en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué mes creían ustedes que era? ¿En qué mes cayó el principio? En el mes de septiembre, que en el hebreo es Tishri, porque vamos a ver que en Tishri se cumplen las 3 últimas fiestas. Entonces, este era el calendario civil de Israel. Pero al llegar el Éxodo, cuando se celebra la Pascua por primera vez, se cambia el calendario de los judíos del civil al religioso, manteniendo los 2 calendarios. Entonces, los judíos, el principio del año es ahora entre el 20 nos toca el 23 de septiembre. Por eso están con tanto borlote por todos lados que ahora se va a acabar el mundo y que en septiembre no sé qué tantas cosas, porque es el Rosh Hashanah. Rosh significa en el hebreo la cabeza o el principio de. Entonces, el año nuevo para nosotros es el 1 de enero.
el 31 de diciembre celebramos el Año Nuevo y que los globos, etcétera, etcétera. No para los judíos. Los judíos tienen un calendario de 360 días. El Papa Gregorio, católico, desde luego, cambió el calendario lunar al calendario solar y le agregaron 5 días más. Y tenemos un calendario nosotros en Occidente de 365 días, minutos y segundos. Pero los judíos, de acuerdo a su calendario, se encuentran ahorita en el año 5000, apúntalo si te interesa, 777. Es muy interesante esto, porque el 5 es el número de la gracia y el 7 es el número de la perfección. Entonces, los mismos rabinos están diciendo que el Mesías ya viene, por el año en que se encuentran, 5777. Y es interesante que en el año 2008, la bolsa de valores cayó 777 puntos, que fue el caos económico más grande que ha habido en el siglo XXI, donde más de 30, 40 billonarios se suicidaron. Se quedaron, pero completamente en la lona, en el suelo. Muy bien, una vez que comenzamos a entender esto, ¿por qué las trompetas? Porque son llamadas de juicio. Vemos que aquí en el capítulo 8 del Apocalipsis, las trompetas afectan la tercera parte de los árboles, versículo 7, la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos, la tercera parte del cosmos y la tercera parte de la luna y las estrellas. Pero la quinta trompeta nos revela algo increíble, que hay un túnel de la corteza terrestre al centro de la Tierra, desconocido por los seres humanos. Muchos hablan que es el Triángulo de las Bermudas. He oído a bastantes historiadores y a bastantes oceanógrafos que han tratado de postular que posiblemente ese túnel que comunica el mundo de los demonios con el exterior del planeta Tierra es el Triángulo de las Bermudas. Yo no estoy seguro de esto. Muchos dicen que es la razón por la cual han desaparecido barcos y aviones, etcétera, etcétera. Lo único que sé es lo siguiente, que en el centro de la Tierra hay 2 prisiones más, si lo quieren apuntar. Una es el abismo, que lo vamos a ver a continuación en la quinta trompeta. El abismo es la prisión de los demonios. En el abismo no hay almas humanas. Es la prisión de los demonios. La palabra demonios, del griego daimon, significa seres inteligentes nada más. Son entidades espirituales que habitaron este planeta. Síganme con mucho cuidado, antes que nosotros. Porque antes que nosotros, este planeta estuvo habitado por Satanás y sus ángeles caídos, de acuerdo a Ezequiel 28, Isaías capítulo 14. Y muchos salmos y 2 Samuel 22 hablan del mundo anterior a nosotros, no de humanos. Eran los ángeles caídos y los demonios. No sabemos qué tipo de personas o entidades eran. Lo único que sabemos es que cuando Dios juzga este planeta, del versículo 1 al versículo 2 hay un periodo, se le llama el gap, o un abismo, o un intermedio, donde en el principio dice la Biblia, Bereshit Elohim haaretz hasamayim. En el principio creó de los cielos y la tierra en el hebreo. Y son 7 palabras en el original griego. Y la palabra del medio es el menorá. Es increíble el idioma hebreo, el lenguaje hebreo. Pero en el versículo 2, la tierra está llena de agua. Y Dios dice, Isaías 45, que Dios no creó la tierra llena de agua. La creó seca. La palabra eretz en el hebreo significa tierra seca. Entonces, algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, porque en el versículo 2, la escena es una tierra desolada, en estado caótico, tinieblas, abismo, desolación, confusión, algo sucedió. Y ahí son los billones de años que pudieron haber transcurrido entre el versículo 1 y el versículo 2, que fue el tiempo en que los ángeles fueron creados. Y en el versículo 3 en adelante ya comienza la recreación del mundo. Pero estos demonios
en el juicio que tuvieron, perdieron sus cuerpos. Entonces, los demonios son entidades espirituales invisibles que tienen el propósito de entrar a los seres humanos para descansar, o a los animales. Se pueden meter en tu gato, en un perico, en un pájaro, en un perro. Se pueden meter en cualquier animal y en cualquier ser humano, porque sufren sin cuerpos. En uno de los pasajes del Evangelio de Lucas, en el que se nos describe que los demonios, cuando salen de un cuerpo, y tú vienes aquí a la iglesia, por ejemplo, y no tienes a Cristo, operan de diferentes formas. Hay demonios que operan de las 5 de la mañana a las 8 de la noche en tu vida, o de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, o de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y entonces vemos que hay personas que la psicología les llama desórdenes múltiples de la personalidad. Porque Pancho Pistolas es muy buena gente en el trabajo y en la iglesia tiene cara de Santo Tomás de Aquino, y llega a su caso y Pancho Pistolas es un dictador. Él ya no tiene la cara que tiene con sus amigos y en la iglesia, ya es otra personalidad. Y él sin querer, sin saber, él puede estar bajo influencia demoníaca, que está afectando su personalidad y está manifestando 2 o 3 personalidades, una en el trabajo, otra en la iglesia, otra en la oficina, otra en su casa. Por eso es tan importante que nuestra vida sea completamente integral, que seamos igual en la casa, en la oficina, en la calle, donde quiera que seamos de una sola pieza. Esa es una personalidad integrada. Entonces, estos demonios entran a los seres humanos, y no solamente cuando hablamos de está endemoniado, significa que las 24 horas del día está endemoniado. Una persona puede tener demonios 2 horas diarias, o de 3 a 5, porque trabajan por ciclos. Y por eso es importante que, por ejemplo, una persona adicta a la pornografía, escúcheme muy bien, una persona adicta a la pornografía le abre la puerta más grande que existe para los demonios. Porque comienzan a entrar a tu vida imperceptiblemente, sutilmente, y comienzan a operar en tu vida para producirte lo que le llaman adicciones. Pues soy adicto al sexo, soy adicto a la pornografía, soy adicto al alcohol, no eres adicto a nada, vives en pecado. No son adicciones, es pecado. Entonces no se puede tratar como una enfermedad, ¿verdad? Tal vez es algo disfuncional en la mente, pero toda esta información nos va a ayudar a poder entender qué pasa en la quinta trompeta, porque los demonios así es como actúan. Entonces tú comienzas a darte cuenta que en la noche de repente te levantas y te pones así temeroso a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ¿verdad? Estás siendo atormentado. Igual se van contra los niños. Contra los niños desprotegidos de sus padres. Si tú me dices, hermano pastor, vengo a orar por mis hijos que se levantan a las 11 de la mañana gritando, o a las 2 de la mañana y tiene 5 o 6 años de edad, el pobre chiquito inocente, son demonios atormentando a ese niño. Algo abrió el papá en la casa. Cuando tú eres adicto a la pornografía, le abres la puerta a los demonios a tu vida, entran a tu casa y se van contra los niños siempre, siempre, siempre. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 7 que los hijos de padres cristianos son santificados y cubiertos por la sangre de Cristo. Y el diablo no tiene por qué meterse con mis hijos menores de edad. Ya al cumplir los 18, 21 años de edad, que el hijo quiere agarrar carretera y que esto y el otro, ya yo estoy libre, su sangre, ya su libertad, hagan lo que quieran, yo voy a orar por ellos nada más. Nosotros ya acabamos con ellos. Ya no hay nada de culpa que si se vuelve delincuente o traficante o prostituta tu hija homosexual, eso es ya problema de ellos. Nosotros ya acabamos con ellos, cumplo mi responsabilidad, mi conciencia está limpia delante de Dios, y hay hijos santos de padres malos y hay hijos malos de padres santos. Entonces, este mundo invisible, Cristo lo vino a combatir. Y ve los evangelios y Cristo, el primer mensaje que comienza a dar, Cristo no predica en el Partido Comunista, ni se fue a la zona roja de las prostitutas, a convertir a las prostitutas. Cristo comienza a predicar en las sinagogas, en los lugares
religiosos donde se juntaba la gente religiosa, y ahí era el nido principal de los demonios, en las sinagogas. Impresionante, porque ¿quién fue el que crucificó a Cristo? El espíritu religioso. Fue el espíritu de la religión el que lo puso en la cruz a Cristo, porque la religión es el sustituto del plan de salvación y de la redención de Dios. Por eso el cristianismo no es una religión. Cristo no bajó del mundo a traernos una de las tantas miles de religiones que hay. Él baja a reconectarnos con el Padre, a unirnos con el Padre mediante su muerte en la cruz y a darnos la vida eterna. Entonces, qué importante es que todos estos conceptos los podamos asimilar y entender para poder compartirlos a los maestros, a los científicos, a los políticos, comenzando con nuestros hijos, que están llenos de preguntas y no hay respuestas de nadie. Y hay cristianos que tienen 10 años en Cristo, 15 años en Cristo, y no tienen respuestas. Oye, papá, ¿quién hizo a Dios? No, Chepo. ¿Cómo que no, Chapes? Dile a tu hijo, ¿verdad? Toda criatura tiene una causa, porque toda causa tiene un efecto. Y el único ser que no tiene ninguna causa para existir es Dios. Si Dios hubiera alguien que lo hubiera creado, ya no sería Dios. Tendríamos que remontarnos a quién fue el que creó a Dios. Por eso la palabra Elohim, que en el hebreo significa poderoso, significa esto precisamente, sin principio y sin final. Entonces, qué importante es que podamos nosotros tener todo este conocimiento. Entonces, el abismo es la prisión de los demonios. El infierno, que se tradujo al griego Hades. Cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, esta versión se llamó la Septuaginta. Y cuando se tradujo la palabra Sheol, no se sabía qué usar en el griego para traducirla. En el griego, del hebreo al griego. Porque la palabra Sheol en el Antiguo Testamento era el lugar de los muertos. Es lo que significa la palabra Sheol, lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Entonces, cuando se tradujo esta palabra al griego, se usó la palabra Hades, con H, Hades. Y en el Antiguo Testamento nadie sabía qué había en el Sheol, más que a veces se abría la tierra y se los tragaba, por lo que vemos que estaba en el centro de la tierra. No se iban a otro planeta, se los tragaba la tierra porque descendían al centro de la tierra. Cuando Cristo viene, nos corre las cortinas en el nuevo pacto y nos revela que ese lugar donde descendían todos los espíritus de los seres humanos, no el abismo, el Sheol, estaba dividido entre dos partes, entre el Hades o el infierno y entre el paraíso o el seno de Abraham. Vayamos rápidamente a Lucas, capítulo 16. Esto es importante. Y esta historia no es una parábola, es una historia real que Jesucristo nos describe que había en el centro de la tierra. Dice el versículo 22, Lucas 16, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, en el centro de la tierra, este lugar estaba dividido y los que estaban en el infierno tenían acceso a ver a los que estaban del otro lado. La división era como una zanja grandísima que no podía atravesar nadie. Desde luego que nadie del paraíso quería pasarse para el otro lado, ¿verdad? Pero los que estaban en el infierno, vean ustedes, las personas que están ahorita en el infierno tienen ojos. Pueden seguir viendo como tú ves aquí en la tierra. Y él dando voces, también siguen hablando. Siguen teniendo cuerdas vocales donde se transmite el sonido en el infierno. Dando voces, le gritaron a Abraham, ten misericordia. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua.
porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Las personas que están en el infierno ahorita tienen memoria. Van a seguir teniendo memoria porque forma parte de su tormento. Ahora, ¿qué van a recordar cuando estuvieron en Disneylandia? No, ¿verdad? ¿Saben qué van a recordar? A continuación dice, acuérdate que allá cuando estabas allá en Bogotá con tu vida, y Lázaro también, ahora él es consolado, tú atormentado, pero hay una gran cima, versículo 26, una gran división entre nosotros y ustedes. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces, esta persona atormentada le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi Padre. Las personas que están en el infierno pueden ver, pueden oír, tienen conciencia, y parte de su tormento consiste en una angustia tremenda que tienen ahí, y van a seguir clamando y pidiendo, pero con la única respuesta que no se les va a contestar nunca jamás sus peticiones. Te ruego, Padre Abraham, ahora sí estás rogando, ¿verdad, chiquilín? Ahora sí. Te ruego, Padre, envía a la casa de mi Padre, ahí en Pereira, ahí en Cali, a mis sobrinos en Bogotá, envíales, porque tengo 5 hermanos que están todavía arriba en la tierra vivos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estas personas están siendo atormentadas y sufriendo porque no quieren tener el mismo destino sus familiares que la condición en la que se encuentran ellos eternamente condenados. Y entonces este hombre en el infierno, rogándole a Abraham que por favor mande a alguien a hablarle a su familia, Abraham le contesta, esto es muy significativo. Vean la respuesta de Abraham: a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. O sea, mándales a un ángel o a alguien que en la noche les haga, ¡bú! Arrepiéntete. O que tengan una experiencia mística sobrenatural, o algún éxtasis que puedan ver al diablo, o que puedan, algo por favor. Y entonces la Biblia dice que no hay nada que convenza a ningún ser humano de la existencia del infierno ni del mundo invisible más que a través de la Biblia. No, chiquilín, nada de esas cosas, nadie va a ir a avisarle a tu mamá, ni le vamos a mandar un ángel, no va a tener una experiencia extrasensorial. A Abraham tienen y a Moisés, y tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de los muertos. No es por los milagros que nadie se va a convencer. Cristo habló cuando el Nuevo Testamento no existía. Ahí tienen a la Torá, ahí tienen a los libros de Moisés. Y si ellos no se convencen por lo que oyeron de sus padres de la palabra de Dios, aunque alguien vean que se levante los muertos y que diga, mira, soy tu abuelita o el espíritu de Cuauhtémoc, y vengo aquí a esas cosas, tenga mucho cuidado, porque en Gálatas capítulo 1, 6 al 8 dice el apóstol Pablo, que si aún un ángel se aparece a nosotros, predicándonos otro evangelio, sea maldecido, sea anatema. ¿Cómo nacieron los mormones? Cuando un ángel se le apareció a José Smith. Y la mayor parte de los falsos profetas dicen, vi esto, tuve un sueño, espérame tantito, déjame checarlo si corresponde con la Biblia. Y no me importa que me digas que anoche te apareció Santa Rita de Casia o San Clodomiro, o la experiencia mística que hayas tenido y sentiste que te fuiste al cielo. O hay otra falsa profeta dice que se fue al infierno y que recorrió desde el infierno y que estuvo en la cruz de Cristo y que estuvo con Juan ahí en la isla de Patmos, y se atreven a escribir libros, esas cosas. ¿Cómo es posible que la gente les pueda creer? Entonces, en el Antiguo Testamento estaba dividido este lugar. Cuando Cristo muere en la cruz, bajó, dice 1 de Pedro 3 y 2 de Pedro, bajó al Sheol Cristo. Durante esos 3 días,
que su cuerpo queda en la tumba, el Espíritu de Cristo sale de su cuerpo y baja al centro de la tierra, Jesucristo el Hijo de Dios, y dice la Biblia que le predicó a los espíritus encarcelados. Ahora es importante dos palabras en el griego, una es evangelizo y la otra es keruso. La palabra evangelizo es evangelizar, comunicar las buenas noticias, pero la palabra keruso es proclamar como una atalaya. Entonces Cristo no fue a evangelizar porque muchos dicen que les fue a dar otra oportunidad a los muertos. Eso contradice Hebreos 9:27. Está establecido que muramos una vez y después el juicio. Después de la muerte no hay transmigración, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo para los niños. Todas esas son mentiras que los hombres han inventado, no están en la Biblia. Entonces, cuando tú te mueres, se acabaron las oportunidades. Ya no hay misericordia, gracia, amor, no hay nada. Cielo o infierno, nada más. Entonces, este lugar que es el abismo, Cristo baja y a los que estaban del lado del paraíso, Efesios capítulo 4, se los llevó con él a todos los que estaban en el paraíso en el lado derecho, o sea, desde Adán hasta la cruz, nadie había subido al cielo. Las únicas dos excepciones, porque la excepción no rompe las reglas, fueron Enoc y Elías, que no murieron, son un tipo del arrebatamiento, un antitipo del arrebatamiento del Nuevo Testamento. Pero fuera de eso, todos bajaban al Sheol esperando a que Cristo, después de resucitar, se levanta de su tumba, se le acerca una mujer y le dice: no me toques. Porque Jesús todavía no había subido al tercer cielo a presentar la sangre de acuerdo al rito del Antiguo Testamento para poder realmente entrar al santuario. Hebreos capítulo 10, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo para presentarnos delante de Dios, ya sin intercesores, sin santos, ni a nadie que le pudiéramos orar. Le oramos directamente ahora al Padre en el nombre del Hijo por la intervención del Espíritu Santo. Esta es la forma de orar. No hay tal cosa, escúcheme muy bien, no hay tal cosa como oraciones al Espíritu Santo. Un predicador muy famoso por allá hace algunos años sacó un libro, Oraciones al Espíritu Santo. No hay tal cosa como orarle al Espíritu Santo. Cristo lo dijo claramente: orar en mi nombre. Al Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Hijo. Romanos 8, el Espíritu intercede muchas veces con gemidos indecibles para poder elevar nuestra oración, pero es la forma de orar al Padre en el nombre del Hijo mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no vino a ser adorado, escuchen esto. El Espíritu Santo bajó del cielo a levantar y glorificar al Hijo. Y es cuando el Hijo es levantado, cuando el Espíritu Santo recibe gloria. Pero no se le puede dar la adoración al Espíritu Santo, ni orar al Espíritu Santo, porque no hay una sola oración de ningún apóstol en el Nuevo Testamento dirigida al Espíritu Santo. Hay una secta por ahí que se llama Pare de Sufrir, que viene de Brasil. Y a sus iglesias les ponen oración al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que todas esas sectas operan precisamente porque, no sé si deliberadamente o por ignorancia, pero están siendo antibíblicos completamente. Y basta que salga un libro por una celebridad cristiana para que todo el mundo crea que es verdad. Vamos a ver qué es la Biblia. Yo no le creo a esa persona, le creo a la Biblia. Ahora bien, entonces Cristo se lleva a todos los que están ahí, y ahora desde Cristo nuestros días, si tú mueres y yo muero hoy en la noche, en el instante que muramos, 2 Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ya lo vimos en la mañana en Apocalipsis 6, en el quinto sello, cómo las almas se encontraban en el cielo, vivas, con oídos, con ojos también, platicando con Dios. No hay tal cosa como que estamos inconscientes, y el hecho que la Biblia diga que cuando alguien muere, duerme el cuerpo. Cuando yo me voy a acostar, ¿qué pasa? ¿Entro en un estado inconsciente? ¿Estoy muerto? No. Pero mi conciencia está dormida. No estoy consciente de lo que estoy soñando, pero sigo vivo. Despierto a la conciencia, y mi conciencia
comienza a quedar bajo el control de mi conciencia, la inconsciencia o el medio consciente. Entonces, es lo mismo que un muerto. Un muerto está ahí completamente inerte, te comen los tiburones, te come la tierra, te cae un temblor, te mueren, te matan quemado, no importa el cuerpo que se deshaga, los gusanos nos tienen que comer, el alma y el espíritu se van a la presencia de Dios. Y la tercera prisión que existe en el centro de la tierra, aparte del abismo, y en el infierno solo están los espíritus condenados. El diablo no está en el infierno. Los demonios no habitan en el infierno. Los demonios habitan ¿en dónde? En el abismo. Los espíritus humanos en el infierno. Y los ángeles caídos, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, a los ángeles no los perdonó Dios, sino que los encerró en prisiones de oscuridad. En Judas también dice lo mismo. La tercera prisión es la del Tartarus. Se tradujo infierno en segunda de Pedro 2:4. Es la palabra Tartarus. Y son prisiones donde se encuentran los ángeles que en Génesis capítulo 6 pervirtieron la genética de las mujeres para producir monstruos de 4 metros de altura llamados los Nefilim o los gigantes, se tradujo gigantes. Y todo Canaán, cuando Dios mandó a su pueblo a conquistar Canaán, todas las tribus eran casi todas de gigantes, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, de acuerdo a 2 Samuel capítulo 21. Entonces, estos gigantes que habitaron el planeta Tierra 1000 años. Durante 1000 años este planeta estuvo habitado por gigantes. ¿Saben quién acabó con ellos? El rey David. Él fue el que cuando mató a Goliat, Goliat tenía 4 hermanitos, chiquilines les decían. Y es interesante porque en 1 Samuel 17, cuando la Biblia nos describe la guerra entre David y Goliat, ¿se acuerdan que David traía una bolsa? Y cuando fue a buscar piedras, ¿cuántas recogió? Que es el número de la gracia. ¿Por qué recogió 5? Era algo profético esto. Porque, se echó a Goliat y como quien dice, aquí tengo 4 más para tus hermanitos. Aunque él no sabía, desde luego, ¿verdad? Era ignorante, pero de una forma profética lo permitió. Y es verdad porque al final, en 2 Samuel 21, encontramos que David mata a los hermanos de Goliat. Muy bien, con esta información, dice el capítulo 9 de Apocalipsis que el abismo va a ser abierto. Imagínense nada más. El abismo o el túnel que conecta la tierra con el centro de la tierra y que llega directamente a la prisión del Chapo, Cuando oímos esto en México nos quedamos así todos, ¿no? Dijimos, ¿cómo puede una persona hacer un túnel de 1,5 kilómetros que está lleno de sensores y llegar, fíjense los planos que se necesitaban para llegar a la prisión de más alta seguridad que se llama Almoloya en México, en el Estado de México, y llegar exactamente al baño del Chapo? Directamente así, nunca hubo ruido, se puso aire acondicionado en todo ese túnel, un riel para una motocicleta, le tocaron, ¡hey, vámonos! Bueno, pues así como directamente entraba un túnel directamente a la prisión de esta persona, así hay un túnel directamente que llega, no sé en qué parte de la tierra, al abismo. Va a ser abierto el abismo y dice el capítulo 9, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y desde luego que no es una estrella literal, porque la Biblia más de 10 veces le llama a los ángeles caídos estrellas. Les puedo dar el capítulo 12, versículo 4 de la Biblia, Jueces 5:20, Job 38:7, Daniel 8:10, Judas 13, donde se les llama estrellas a los ángeles caídos.
Entonces es ilógico, ¿verdad?, que se trate de una estrella literal. Hay que entender cuando la Biblia no nos permite traducir o interpretar en las leyes de la hermenéutica. La hermenéutica es la rama de la teología que trata con la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras para no hacer herejías ni barbarismos. Entonces la hermenéutica nos muestra claramente, ¿verdad?, que el lenguaje del Apocalipsis hay mucho lenguaje figurado, mucho simbólico, y la interpretación se encuentra dentro de la Biblia. No busques la interpretación en un sueño porque cenaste pizza y hasta profetizas hasta las 2 de la mañana. La misma interpretación de los cuernos, de los vientos, de todas las cosas del Apocalipsis están dentro del Antiguo Testamento. Hay más de 100 citas en el Apocalipsis del Antiguo Testamento. La Biblia es la suma de la verdad y no es de interpretación privada. Tenemos que buscar en la Biblia una pieza de rompecabezas que embone con otra, y si no embona, no hagamos una doctrina, porque es como nacen las sectas. Las sectas, como los testigos de Jehová, dicen, Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, mayor que yo es el Padre. Cuando platicas con un testigo de Jehová, así te atacan. Y a ver, contéstale. Es que el Padre dijo que era... Espérame tantito. Tienes que entender, testigo de Jehová, cabeza de calabaza, que es importante que cuando Jesús estaba igual que el Padre, no estimó el ser igual. Por favor, lee Filipenses 2. Entonces, Él dijo que no era igual al Padre temporalmente mientras estaba en el cuerpo, sometido al Padre. Pero dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Cristo siempre ha sido Dios. Hablas con un mormón y te dice el mormón, ¿verdad?, que Cristo fue un ángel y que Lucifer y Jesucristo son hermanos. Entonces, ¿de dónde sacan estas cosas? Un versículo fuera de texto, de contexto, para hacer un pretexto. ¿Ven qué importante es estudiar la Biblia sistemáticamente y estudiarla a conciencia y con dedicación? Por eso yo les digo a mis hermanos pastores, prediquen la Biblia versículo por versículo expositivamente. No un domingo David, el otro Moisés, el otro Noé, y entonces la iglesia nunca entiende. Hay que predicar. Todo Romanos es la constitución de la Biblia. Romanos, versículo por versículo, contiene todas las doctrinas del Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Y un estudiante, un pastor que estudia Romanos y lo enseña versículo por versículo, no se imaginan qué calidad, qué fuerza y qué energía y qué salud tendrán sus ovejas. Porque aprenderás las principales doctrinas esenciales de la Biblia, que son la justificación, la santificación y la glorificación. Y si no entendemos estas doctrinas, no podemos armar el rompecabezas de las demás partes de la Biblia. Viene un ángel caído y se le dio la llave del abismo. O sea, esta llave de estos demonios que están encerrados en el abismo no pueden salir. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan? Que salían los demonios y Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? A uno le preguntó, dándonos a entender que el mundo de los demonios está organizado en rangos y que se someten a la autoridad, con la diferencia que se someten por temor. Una esposa que se somete por temor al esposo no te ama. Se somete a ti porque te teme y porque la tienes amenazada, y eso no es amor. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede forzar a nadie a ser amado. Yo no le puedo forzar a nadie, ni tú, ni mis hijos, ni tus hijos, no podemos forzar a nadie que nos ame. El amor tiene que nacer del corazón. Si tu esposa no te ama, tienes que orar con Dios, y si tu esposa no te ama, no puedes forzar ni usar el chantaje, ni trayéndole dulces, ni llevándola a Disneylandia, lo que quieras. No se puede forzar el amor. Tiene que nacer del corazón. Y cuando hay un matrimonio que se casaron y se enfría el amor, solo Dios, obrando sobrenaturalmente, y tal vez por el pecado que ha invadido ese matrimonio, comienza a intoxicarse el matrimonio y necesitan ustedes traerlo al altar. Y cuando hay limpieza espiritual y limpieza sexual,
Porque cuando hay impureza sexual en un matrimonio, dice Hebreos 13:4, sea el matrimonio sin suciedad, sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Si Dios ve suciedad del matrimonio, no bendice al matrimonio. Si en el matrimonio hay pornografía, está condenado el matrimonio muy pronto a que los hijos sean juzgados junto con ellos. A un divorcio irremediable. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser castigado. No podemos burlarnos de Dios. Entonces, ahí están encerrados y el que tiene la llave es Dios. Los demonios no pueden salir y al gadareno le dijeron, ¿cómo te llamas? Legión, que son 6,000 demonios. Una legión romana estaba formada de 6,000 soldados. 6,000 demonios tenía el chulis. Ahora escuchen esto. La ciencia es maravillosa porque la ciencia, conforme va avanzando, va corroborando y va comprobando lo que la Biblia decía siglos atrás. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 1, ya Dios establecía la herencia y la genética, cada semilla conforme a su género y a su fruto y a su especie. Los animales, changos producen changos, camellos, camellos, elefantes, elefantes, hombres a seres humanos, hipopótamos, hipopótamos. Todo está programado en el ADN. Antes de que la genética comenzara a evolucionar hasta el siglo pasado, cuando se descubre el ADN. Imagínense nada más. Ahora esto es maravilloso, ¿verdad? Porque cuando nosotros comenzamos a descubrir todas estas cosas que la Biblia nos descubre o nos revela con siglos de anticipación, nos damos cuenta que la ciencia comienza a comprobar que la Biblia tiene razón verdaderamente. Y el ataque de Satanás es a la genética. Y comenzó en Génesis 6. Satanás odia al ser humano y nos quiere hacer creer que venimos de los animales, que somos mitad animales y mitad. Vean ustedes los dioses de la antigüedad, con cuerpo de caballo y cabeza de hombre. Las sirenas, mitad pez y mitad mujer. Todos, el Dagón, el dios de los filisteos, que era también como pescado, con el cuerpo, la cara de ser humano y el cuerpo de pescado. Satanás nos quiere hacer creer que somos mitad animal y mitad seres humanos. Quiere descomponer la imagen de Dios dentro de nosotros. Por eso los símbolos de Satanás son un chivo con cuerpo de hombre. No sé si lo han visto ustedes por todos lados. El abismo es el lugar que está encerrado ahorita y el gadareno tenía 6,000 demonios. ¿Y estos 6,000 demonios dónde estaban? Estaban en los nervios ópticos del ser humano. Hace 2,000 años. Miraban a través de los ojos humanos. Estaban en las cuerdas vocales del ser humano y alteraban y tenían la manipulación de las cuerdas vocales. Ahí pueden entrar y ahí pueden vivir. Estaban en los oídos, en los 3 huesitos que forman los oídos. Ahí se encontraban demonios. Pueden encontrarse en mis pulmones o en tus pulmones, en el páncreas, en el hígado, en los riñones, en la sangre. Pueden viajar por la sangre. Tienen acceso a las neuronas del cerebro. La neurología, que son las ramas de la medicina que estudia el cerebro, los neurólogos, están en pañales comparados con los demonios, porque los demonios conocen la electricidad y la composición química y eléctrica de nuestras neuronas, que son billones de células aquí adentro. Para ellos saben qué desconectar, qué alambrito desconectar y qué conectarlo para cambiar tu manera de pensar y decirte, no eres mujer, eres hombre. No es cierto que eres hombre, eres mujer. Como me dijo un muchacho, ay, es que me encanta Juan Gabriel. Y le dije, mira muchacho, tú no eres una mujer, vete y párate un espejo, bájate los chones y que el espejo te diga qué eres. La biología que te diga biológicamente que eres
hombre, entonces si el espejo te dice que eres hombre y tu cerebro te dice que eres mujer, algo está mal, un tornillo suelto. Algo ha afectado tu pensamiento que te ha hecho creer algo que no eres. Vean ustedes cómo trabajan estos sinvergüenzas. Y son demonios nada más los que tratan de arruinar la mente y atormentar y cambiarnos nuestra identidad delante de Dios. Esto es increíble a la luz de la ciencia del siglo XXI. ¿Cómo pueden ellos controlar las neuronas del cerebro? Te pueden producir ideas de suicidio, te pueden producir ideas de odio, de venganza, haciéndote creer que no eres lo que Dios dice que eres, biológicamente, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos revela todo este mundo impresionante, invisible, del cual tenemos nosotros victoria cuando vivimos bajo la sumisión del Espíritu Santo. Se abre el pozo del abismo, versículo 2, y sube un humo inmenso, oscureciendo el sol y el aire, y del humo salen langostas sobre la tierra. Esto es muy interesante, que es la primera vez en la Biblia que a los demonios se les representa como langostas, y más adelante vamos a ver el sincretismo que existe en la mezcla de reptiles, animales y seres humanos. Estos experimentos de cruzar animales con seres humanos, o de, por ejemplo, si tú cruzas un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula, con la única diferencia que esa cruza ha violado las leyes inexorables de la genética, cada especie según su especie, y como resultado, la mula nace híbrida. ¿Por qué? Porque se violó las leyes del Génesis. El chango con las changas, el burro con las burras, el caballo con la yegua, etcétera, etcétera. No se puede haber mezcla de una especie con otra especie sin violar las leyes naturales de Dios. Ahora, Hitler fue el primero de los nazis que el siglo pasado experimentaron con cruzas entre animales y entre mujeres. Ustedes no se imaginan lo que Mengele hizo, el doctor de Hitler, en Brasil, ¿verdad? Hay una película que se llama Los niños de Brasil, con Gregory Peck, que es muy antigua, que narra precisamente que ahí fue donde lo agarraron a este doctor, que huyó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya ahorita hay laboratorios clandestinos donde están tratando de mezclar, escuchen esto, el ADN de una araña con un chivo. No hay una cruza donde la araña se monte sobre el chivo, en el chivo sobre la araña, sino el ADN lo sacan, es lo que es la clonación. La clonación, agarras una célula, le sacas el centro de la célula, el núcleo, la inyectas a otra célula para reproducir a una persona con el programa que tú tienes. Y si, por ejemplo, si me reproducen a mí y me clonan a mí, a la edad que yo tengo, entonces mi clon va a ser con la edad que yo tengo. No va a ser de 15 años ni de 30 años, va a ser exactamente como yo soy, con las enfermedades o no enfermedades y con las características que yo tengo. Por eso la primera clon, la oveja Dolly, que en el siglo pasado la clonaron, tenía las características cuando nació y se murió rápido porque la oveja Dolly era vieja y no duró mucho tiempo. Pero ahora están tratando de mezclar el ADN para que la tela de la araña que las arañas producen, está demostrado que son más resistentes que las fibras que han fabricado a través de la química, que es resistentísima. Entonces el chivo, ¿verdad?, puede producir eso con el ADN de la araña, y están haciendo, no se imagina, esto que estoy hablándoles no son inventos, lo pueden ustedes checar, y salió en National Geographic. Salen en los canales de famosos científicos de la televisión, pseudocientíficos les llamo yo, porque no todo es verdad. Pero es impresionante lo que se está haciendo. Y vean ustedes que estos demonios tenían poder, versículo 3, como los escorpiones. ¿Saben ustedes cuál es el efecto de un alacrán? ¿O aquí le llaman escorpión? En México le llamamos alacranes. Y el escorpión para nosotros es el negro grandote, el que está en el desierto. En Durango, en el norte de México, hay los alacranes más venenosos que existen en todo México. Es famoso.
Durango por sus alacranes y el veneno de los alacranes. Yo fui criado en Acapulco y mi hermano también, y me acuerdo que de la llave del agua salían alacranes. En Acapulco por todos lados hay alacranes. Y nunca nos picaron, pero me explicaron lo siguiente. Cuando un alacrán te pica, inmediatamente comienzas como un cosquilleo aquí en el brazo y se te comienza a cerrar la garganta. Sientes que te están ahogando. Muy poca gente se muere de un piquete de alacrán, porque ya hay sueros, ¿verdad?, que combaten inmediatamente todas esas cosas, a menos que estés en la sierra y no haya Cruz Roja, ni hospital, ni nada. Entonces, el piquete del alacrán te comienza a sentir que te ahogas. Y las personas que se mueren, no se mueren porque se están ahogando, sino porque creen que se están ahogando, se sugestionan y se mueren. ¿Me siguieron? Qué increíble el poder de la mente. Entonces, si tú tienes algo y comienzas a pensar, me muero, pues te vas a morir. Entonces, estos demonios van a atormentar a la gente y la gente va a sentir que se está ahogando. Se les mandó que no dañaran la tierra y se les mandó que no los mataran, sino que los atormentaran durante 5 meses. Y esto es muy, 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 muy interesante, porque cuando leemos Proverbios, las langostas no tienen rey. Estamos hablando del animal, ¿verdad? Del insecto. Las langostas no tienen rey. No son las langostas que están debajo del mar y donde comemos la langosta, ¿verdad? Estamos hablando de las chapulines, le llamamos nosotros, o langostas que se escriben en Joel capítulo 2, capítulo 1, y las que comía Juan el Bautista. Él se alimentaba de langostas y de miel. Entonces, estos demonios salen con el tipo de langostas, y dice el versículo 7, que su aspecto era como caballos, preparados para la guerra, caras como humanas, cabello como mujer, dientes como leones, corazas como hierro. Versículo 11, y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón y Apolión significa, apúntalo, el destructor. El destructor. Llegamos a esta quinta trompeta, donde la descripción que se hace va más allá de cualquier cosa que exista ahorita en el mundo. Aquí encontramos una mutación de humanos, reptiles, insectos y animales. Y desde luego que cualquier mezcla que exista, si el ser humano llega a clonar al ser humano, la pregunta es la siguiente: ¿los clones tendrán alma? Yo le pregunté a un genetista, ¿saben ustedes que el alma se encuentra en la sangre? Levítico capítulo 11, la vida de la carne está en la sangre. La palabra vida es nepesh en el hebreo, que es alma. El alma se encuentra en la sangre. Por eso la secta de los testigos de Jehová no admiten transfusiones de sangre. Ahora ya lo sabes por qué. Porque creen que el alma se pasa de un ser humano al otro. Y si me hace una transfusión de sangre, me estás pasando tu alma. Bueno, esto es mucha ignorancia, desde luego, ¿verdad? Porque lo tomaron completamente de una forma deformada. Sin embargo, escúchenme muy bien. Cuando nacemos con el espíritu, con el alma. Cuando nosotros nacemos, Dios dice en Zacarías capítulo 12 que Él forma el espíritu en el hombre. Nacemos con un espíritu, pero separado de Dios, ¿verdad? Con el foco fundido, pero el alma se transmite a través de la sangre. Si Dios pusiera el alma, Dios sería el culpable del pecado. Pero si leemos Romanos 5:12, ya estamos profundizando, se te van a fundir los fusibles. Romanos 5:12, el pecado entró por un hombre, y por un hombre, qué interesante, esto fue escrito hace 2000 años, por un hombre, por el pecado pasó la muerte, se transmitió la muerte. ¿Cómo es posible que algo genéticamente o espiritualmente se transmita si no es por la herencia genética?
Entonces, así como heredamos el pelo de mi padre, el lunar en la espalda de mi mamá, la nariz de perico de tu abuelo, las orejas de papalote de tu tía, etcétera, etcétera, y características físicas, hasta características emocionales, es igual de caprichoso que la mamá, es igual de enojón que el papá, etcétera, etcétera. De la misma forma, por ser espíritu, la Biblia es el único libro que nos dice que hemos heredado una infección espiritual. Y esta no la puso Dios, es por herencia. Se transmite de generación en generación y esto es bloqueado. El antídoto es la sangre de Jesucristo. Y es la única forma de poder yo evitar traer las maldiciones de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestros abuelos eran de Sicilia, la pura mafia. Mis abuelos paternos eran sicilianos. Y cuando yo no era cristiano, mi sueño era traer la mafia a México. Se los digo con todo corazón. Yo soy libre de esa culpa por la sangre de Cristo. Pero yo vivía, ¿verdad? Ustedes no se imaginan, ¿verdad? Yo quería irme allá a buscar a mis abuelos y si no la traía a México, irme para allá. Pero no se imaginan ustedes las ideas que el padrino era Pinocho comparado conmigo. ¿Qué pasa? Traía una herencia maldita. Genes heredados, ¿verdad? De abuelos, etcétera, etcétera. Y ahí viene todo en la genética. Y ahora se ha transmitido, ¿verdad? O se ha comprobado dentro de la ciencia de la salud, por ejemplo, eso es muy interesante, que por ejemplo, si tus padres tuvieron un ataque al corazón y murieron, tu papá ataque al corazón, tu mamá murió de ataque al corazón, los hermanos de tu padre han muerto al corazón, o tu papá diabético, tu mamá diabético, tus tíos diabéticos, se heredan. Eso ya es comprobado científicamente. Pero escuchen esto, se acaba de descubrir hace algunos años que cambiando la alimentación, cambiando nuestros hábitos alimenticios, bloqueamos las maldiciones generacionales de enfermedades. Y se los digo con todo respeto, sin jactarme y con mucha humildad. Yo soy un ejemplo de eso. Mi padre murió de ataque al corazón a los 54 años. Era como de un 85, se puso muy gordo, fumaba 3 cajetillas de cigarros diarios. Su hermano murió de un ataque al corazón. Mis abuelos murieron de ataque al corazón. Traíamos la disposición de los ataques al corazón. Cuando se muere mi padre, yo recibo a Cristo a los 25, 26 años de edad. Le prometo a Dios no fumar, no emborracharme y hacer ejercicio y cuidar mi físico. Y desde entonces tengo 45 años corriendo casi todos los días. Tratando de entrenarme y tratando de tomar mucha agua todos los días, nada de refrescos, azúcares, lo menos que se pueda, porque me impresionó tanto. Y he visto realmente, y ahorita a la edad que yo tengo, ¿verdad? Pasé ya un poco del 5º piso, llegando ya casi al 6º piso. Nunca, hermanos, he estado enfermo. Nunca he estado enfermo. He tenido 5 accidentes de muerte antes de ser cristiano. 5 accidentes que el diablo me quiso matar cuando quería traer la mafia. Así es. Pero ya cristiano, y ando en motocicleta, me encanta la motocicleta, y me dijo Dios, ¿verdad? ¿Quieres tu Harley? No hay ningún problema, respétame las leyes. Si te pasan los saltos y no respetas las leyes y vas a exceso de velocidad, los ángeles se bajan junto de tu moto. Y ahí te dejo, ¿verdad? Entonces podemos ir en bicicleta, en patín del diablo, en motocicleta, nada está prohibido. Todo depende la forma como nosotros vivimos, igual que los alimentos. Todo nos es permitido si se toma con acción de gracias y sabiendo a nuestra edad, si nos hace bien o nos hace mal. Y si nos hace mal, tengamos cuidado, porque no podemos violar las reglas de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra en esta tarde, por abrirnos las cortinas del mundo espiritual y mostrarnos, Señor, el peligro en los que los seres humanos viven, por la ignorancia que hay en el corazón humano, de que estamos rodeados de espíritus engañadores que tratan de atormentar nuestra mente, tratan de abortar el programa de Dios en nuestra vida, y nosotros tenemos la facultad
de impedirlo viviendo cerca de ti. Porque el que vive cerca del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Y las redes que pongan sobre nosotros y las trampas que el enemigo pueda poner sobre nosotros, Dios nos va a rescatar. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo también te libraré. Te pondré en alto y pondré un cántico nuevo en tu corazón, para que me alabes y sepas que soy un Dios bueno, que te amo infinita y eternamente, que nada ni nadie podrá hacerte frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, con Josué, con los grandes héroes del Antiguo Testamento, así estoy contigo, día y noche. No temas, yo te ayudo. No te dejaré, no te desampararé nunca. Confía en mí. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército nos rodeare, viviremos confiados. Aunque vengan malas noticias a nuestro corazón, no nos moverán, porque nuestro corazón está confiado en el Señor. Gracias por esta confianza, Señor, este poder, esta seguridad que has impartido mediante tu Espíritu a nuestra alma, para ser más que vencedores y ser guerreros del reino de Dios. Y oramos en el nombre de nuestro bendito Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.